También en el siglo X surge otra gran figura, Abul Qasim al-Zahrawi, conocido entre los occidentales como Abul Qasis. Compuso una enorme obra en 30 volúmenes que llamó Al-Tasrif. Fue una guía definitiva para los cirujanos hasta épocas muy recientes. Reconoce en su libro que no ha habido grandes progresos entre sus compatriotas a causa de la prohibición de la disección, humana o animal. Trata primero la cauterización, para pasar después a las intervenciones con bisturí, ojos, dientes, obstetricia, extracción de flechas y otras operaciones. Conocía la operación de bocio y la traqueotomía, y cauterizaba algunos tipos de cáncer. En el caso de las úlceras intestinales parece que hablaba bien de la acción de las mordeduras de hormigas como un buen medio de sutura en lugar tan inaccesible del organismo. También de este periodo son los célebres oftalmólogos de Bagdad, Ali Ben Isa y Al-Mausili, que conseguía curar las cataratas por succión con una aguja hueca. Y sobre todo, una de las más importantes figuras del pensamiento islámico, Abu Ali ibn Sina, el Avicena de la escolástica latina. Pasó en Persia toda su vida desempeñando diversos cargos políticos, además de su ingente tarea científica. Sistematizó toda la ciencia médica en su célebre Canon, que ha sido quizás la obra de mayor influencia en la historia de la medicina. Impresa en 1473, en 1500 ya se habían hecho 16 ediciones. Sus métodos para diagnosticar la pleuresía, la neumonía y la peritonitis fueron clásicos durante siglos. Hizo importantes estudios sobre el contagio y las epidemias, y en general no hubo campo médico sobre el que no hiciera importantes contribuciones. Uno de los tratamientos más eficaces consiste en acrecentar las fuerzas mentales y psíquicas del paciente, darle valor para luchar, crear a su alrededor una atmósfera agradable, hacerle escuchar buena música y ponerle en contacto con personas de su agrado. Fue enormemente erudito y minucioso, un trabajador incesante, como lo demuestra la amplitud de sus escritos en filosofía, matemáticas y astronomía. Paradójicamente, fue víctima de un exceso y murió de una indigestión mal curada el año 1086. Egipto se convirtió en otro importante centro médico bajo el gobierno de los fatimíes en el siglo XIII. Su principal figura fue Ibn Nafis, que descubrió 2 siglos antes que Servet la circulación pulmonar o circulación menor de la sangre, dejándola perfectamente descrita en textos que parece probado Servet conoció. Su discípulo, Ibn al-Kufi, señaló la existencia de los capilares sanguíneos antes que pudieran ser observados al microscopio, invento muy posterior a su época. Y hubo muchos más. Pero concluiremos mencionando solamente el alto nivel con que prosiguió la Escuela de Córdoba, de cuyos componentes son de destacar la familia Ibn Zur, Abenzoar, el filósofo y médico Abentofail y el judío Maimónides, que llegó a ser médico personal del sultán Saladino, uno de los principales protagonistas de las guerras de las cruzadas. Estas guerras fueron uno de los principales vehículos de transmisión de la medicina árabe a Occidente, al igual que de otros muchos aspectos de la cultura islámica. Los caballeros cristianos conocen allí y aprecian el alto nivel de los hakim árabes, transmitiendo noticias, tratados y listas de medicamentos al continente europeo. Otras vías de penetración fueron la Escuela de Medicina en Salerno, Sicilia, donde en un ambiente de fraternidad científica convivieron médicos latinos, griegos, árabes y hebreos. Y la península ibérica, desde la que la medicina andaluza se transmitió a las cortes de los principales reyes cristianos de la época. En un principio, tanto los unos como los otros creyeron que iban a ser vencedores en este enfrentamiento. La primera
batallas, las primeras guerras las ganaron los musulmanes. La segunda, la de las cruzadas, empezó siendo un triunfo para los cristianos, pero estos se dieron muy pronto cuenta de que no podían conseguir la victoria militar, ni aunque se aliasen con los mogoles que acababan de aparecer en pleno siglo XIII en el Próximo Oriente. En vista de que no había manera de que una religión sobrepasase o convenciese a la otra de que estaba equivocada, se empezó la polémica discursiva, es decir, de diálogos. Ya antes había habido intentos de lo mismo en la época bizantina, pero es ahora cuando empieza un orientalismo occidental que está encarnado por Raimundo Luyo, que aprende el árabe y que incluso escribe algunas de sus obras para intentar convencer con los mismos argumentos de la dialéctica musulmana que el cristianismo tiene la superioridad sobre el islamismo. No lo consiguió. En definitiva, puede decirse que después de 13 siglos de enfrentamientos, amistad, reconciliaciones, en los últimos 80 años se ha hecho un gran esfuerzo de aproximación por ambas partes y que hoy en día, siguiendo un hadiz antiguo, no vacilarían en rezar juntos el Padre Nuestro. Volvamos, para concluir, a inspirarnos en la teoría de los 4 humores. Se dice que estos están representados en las 4 cuerdas del laúd árabe, a las que posteriormente se sumó una quinta, que representa el aliento vital, la respiración. Las facultades anímicas de la persona pueden, en función de los 4 elementos, tender hacia la expansión, esto es, a la alegría y el placer, o hacia la contracción, el miedo y la angustia. El alma se expande, se hace sutil si es capaz de asimilar la mayor cantidad de formas posibles. Se contrae, se endurece, si por el contrario se aferra a una sola forma de vida posible. Acompañados por la música del laúd, que siempre suena con el objeto de restablecer el equilibrio de nuestra alma, expandiéndola, oigamos las palabras que nos dejó escritas Ibn Arabi como testimonio de que había alcanzado la mejor de las medicinas. Mi corazón se ha hecho susceptible a todas las formas posibles. Es pasto para las gacelas, convento para los monjes, templo para las imágenes de la divinidad, Kaaba para los peregrinos, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Mi religión es la religión del amor y la comprensión. Donde quiera que se vuelvan sus cabalgaduras, ahí están mi religión y mi fe. Y eso quiere decir, ni más ni menos, que el cuadrado se ha convertido, por fin, en un círculo perfecto.